Muy buenos días para todos. En este audio vida vamos a seguir el tema del creyente que vive aparentando en su vida cristiana. Es un reto crecer en nuestra toma de conciencia de la santidad de Dios. Hacer esto no es fácil, porque es vernos cara a cara con la infalible palabra de Dios y con la perfección de su carácter. Significa darse cuenta de lo lejos que estamos de su nivel de exigencia y cómo nos cuesta reflexionar en su disgusto por el pecado. En Hebreos capítulo 3, versículo 17, dice así: ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Hebreos dice que los que le provocaron y los que le desobedecieron, con ellos él estuvo disgustado 40 años. Si no estamos cimentados en la aceptación de Dios a través de Jesucristo, viviremos el Evangelio intentando ganar la aprobación de Dios por medio de las obras. Y como dijo alguien, vivimos nuestra vida sobre una cinta de correr, intentando ganar el favor de Dios, viviendo para cumplir con sus expectativas desde nuestra manera de ver, lo cual puede ser incorrecta, totalmente incorrecta. Tenemos el modelo de evangelio que a nosotros nos parece y lo aplicamos como a nosotros nos parece. Esta manera se manifiesta de forma ineludible y práctica en nuestra vida. Todos queremos ser valorados, queremos ser aceptados y buscamos una buena posición social. Pero, ¿en dónde buscamos esta credibilidad personal? Cuando no estamos bien cimentados en el Evangelio, descansamos en otras fuentes falsas de justicia propia y queremos edificar nuestra reputación y darnos un sentido de estima y de valor. Nos inclinamos a obrar y a juzgar de acuerdo a nuestro principio moral. Creemos que por trabajar mucho y mejor, Dios nos va a recompensar. Decimos cosas como estas. Por ejemplo, como padres hacemos bien las cosas. Somos más espirituales que otros padres que no pueden controlar a sus hijos. Tengo una buena teología, lo cual indica que Dios me prefiere más que aquellos que no la tienen. Soy más intelectual que otros. Me expreso mejor y soy más culto, lo cual me hace superior. Soy autodisciplinado y riguroso con mi gestión del tiempo, lo cual muestra la madurez que tengo. Tengo cuidado de los pobres y de los necesitados, de la manera que otros tendrían que seguir mi ejemplo. Yo no bebo, no fumo, no juego y no ando con la clase de gente que hace estas cosas. Manejo el dinero sabiamente y no tengo deudas. No soy como los cristianos materialistas que no controlan sus gastos. Impongo mi candidato presidencial. Si los demás amaran a Dios, votarían por el candidato que yo les propongo. Si estas cosas nos hacen sentir lo suficientemente buenos o mejores que los demás, es evidente que todavía la justicia de Jesús no es mi justicia. Estamos desconectados del Evangelio, estamos desconectados de su poder transformador. Si es así, hemos encontrado una justicia en lo que nosotros hacemos y somos, en lugar de encontrar la justicia en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estamos juzgando, estamos excluyendo a los demás, nos estamos elevando nosotros cuando rebajamos a los demás, porque no son como nosotros somos. En lugar de confrontarnos de manera honesta con nuestra falsa justicia, con nuestro pecado, seguimos siendo creídos en nosotros mismos. Y de esta manera, el agujero en el corazón se agranda cada vez más. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, nos da un ejemplo claro de lo que venimos hablando. Comienza el versículo 9: unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A esto nos referimos cuando decimos que algunos viven en una falsa justicia.
Cuando leemos los versículos del 10 al 14, vemos algunas cosas que son muy importantes para que nos clarifiquen lo que estamos diciendo. El fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. Se consideraba bueno, se consideraba justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. No aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios, no necesitaba la justicia que trae el Evangelio. Y dijo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aún como este publicano. Este hombre sube a adorar, no porque sienta que es un pecador, que necesita el perdón de Dios, sino porque se cree justo. Por eso adora y espera ganar alabanzas. Va al culto porque se lo merece, porque tiene mérito. Su mente, su manera de pensar, la compara con la mente de las otras personas, pero no con el santo carácter de Dios. No se vuelve de lo humano a Dios, sino de Dios a lo humano. El publicano no se comparaba con los demás, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley de Dios. Se consideraba pecador y se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Necesitaba de la misericordia de Dios, es decir, necesitaba del Evangelio. Sabía que no tenía ningún mérito y con total desesperación clamó: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, favoreceme, Dios. Inclínate a mí, Dios. Sé amable conmigo, Dios. Quienes siguen confiando en su propia vida, siguen minimizando el poder del Evangelio y siguen fingiendo delante de Dios y delante de los demás. Pero quienes han confiado plenamente en la justicia de Cristo, reconociendo que no son merecedores de ningún favor, han dejado de fingir delante de Dios y han dejado de fingir delante de los demás. Se han encomendado a Dios a vivir una vida centrada en el Evangelio. Que la paz del Señor les bendiga y los acompañe.